La exigencia básica de evitar las caídas en el interior de los edificios se da por cumplida una vez que se justifican diversos apartados. El primero de ellos es la resbaladicidad de los suelos, que nos pide que en suelos de edificios o zonas de uso residencial público, sanitario, docente, comercial, administrativo y pública concurrencia, siempre y cuando estén excluidas las zonas de ocupación nula que se definían en el DBSI, pues en todas estas zonas los suelos tienen que tener una resistencia al deslizamiento que se establece en la tabla 1.1 de la sección 1 del DBSUA, y también se establece qué clase es exigible a los suelos en función de su localización. El segundo apartado para dar por justificado el riesgo de caída sería la inexistencia de discontinuidades en el pavimento, en los cuales, excepto en las zonas de uso restringido, se relacionan dimensiones de las imperfecciones o irregularidades que pueden tener, cómo se tienen que salvar los desniveles entre pavimentos, qué perforaciones máximas debe haber en zonas de pavimento para evitar que se introduzcan calzado, y también las alturas mínimas que delimitan las barreras en zonas de circulación. También se habla de cuándo se puede disponer un escalón aislado o dos consecutivos. El tercer apartado sería cómo proteger los desniveles, de manera que no se produzcan caídas por inexistencia de los mismos. Todos tiene que haber una protección, barreras de protección o barandillas. También se define cómo tienen que ser en cuanto a altura y resistencia estas barandillas, qué características constructivas respecto a la escalabilidad y aberturas para evitar que los niños pequeños las escalen o puedan introducir la cabeza o partes del cuerpo. Y también se habla, en el caso de plazas de toros, de las barreras de protección situadas delante de filas de asientos fijos. Otro de los apartados son las condiciones que deben cumplir las escaleras de uso restringido, entendidas como las que solamente son para ser usadas por menos de 10 personas o habitadores del edificio, y las escaleras de uso general. Y aquí tendremos en las escaleras, en ambos casos, pues cuál tiene que ser su anchura, las dimensiones de los peldaños, cómo se miden tramos curvos los mismos, las mesetas partidas, cuándo puede haberlas, solamente en escaleras de uso restringido, cuándo puede haber escalones sin tabique, cómo se mide la huella, todo en las de uso restringido, y en las de uso general, pues igual, cuál tiene que ser la anchura y cómo se calcula la anchura mínima útil, cómo tienen que ser las dimensiones de los peldaños, la huella, cómo se tiene que configurar el trazado, el número de tramos que tiene que haber como mínimo, como máximo también, el número de peldaños, la altura máxima a salvar, cómo tienen que ser las mesetas, que tiene que haber unos elementos de percepción táctil en las diferencias de altura, y cuántos pasamanos, el número de pasamanos y características deben reunir las mismas. También se habla de las rampas, pasillos escalonados y escalas, de las condiciones que deben cumplir las rampas en cuanto a pendiente máxima, los tramos que debe tener, longitudes máximas, anchuras mínimas, configuraciones, que debe haber un zócalo en el borde para evitar la caída de objetos, cómo tienen que ser las mesetas en las rampas, los pasamanos, y también se habla de las condiciones que deben cumplir los pasillos escalonados en los accesos a localidades, en graderíos y tribunas, tanto en cuanto a los peldaños en sí como a la anchura que deben tener los mismos. Y por último, para cumplimentar el apartado de caídas, se habla también de solamente es aplicable al uso residencial vivienda, cómo se tiene que producir la limpieza de los acristalamientos exteriores para evitar caídas. Así pues, tendremos que ir recorriendo sección a sección el DBSUA, empezando por ejemplo por la sección 1, la seguridad frente al riesgo de caídas. Aquí tendremos para resbaladicidad de los suelos, tenemos, como habíamos comentado antes, cómo se clasifican los suelos según su resbaladicidad en función de la resistencia al deslizamiento que se obtiene mediante un ensayo con un péndulo de cada uno de los suelos, y en la tabla 2.2 tenemos qué clases es exigible a los suelos en función de su localización. Pues hay para zonas interiores secas, para zonas interiores húmedas y para zonas exteriores. Y ahí nos da la clase de resistencia al deslizamiento que le debemos pedir a los suelos. En la segunda sección, en el segundo apartado, que es discontinuidades en el pavimento, pues nos especifica las dimensiones de las juntas para que no tienen que presentar un resalto de más de 4 milímetros, etcétera, etcétera. Todo esto es ir recorriendo el DBSUA y comprobando que nuestro proyecto se cumplen todos estos parámetros.
desniveles, barreras para delimitar zonas de circulación con una altura de 80 centímetros, cuándo se puede disponer un escalón aislado y dos consecutivos. En cuanto a la protección de los desniveles, pues se habla de las barreras de protección, cuándo deben existir, pues cuando hay una diferencia de cotas, por ejemplo, menor de 55 centímetros, qué características tienen que tener en cuanto a altura, pues 90 centímetros cuando la diferencia de cotas que protegen está entre 6 y 1,10, y en el resto de los casos 90 como mínimo. Qué resistencia debe tener, cuáles son las características constructivas de las mismas, lo que hablábamos de que tengan unas dimensiones que no permitan introducir una esfera de 10 centímetros de diámetro, una abertura máxima de 5 centímetros en línea de huellas. Hablaba de las barreras de asientos fijos, características de las escaleras de uso restringido, si las hubiera, huellas, tabicas, dimensiones máximas, mínimas, de las escaleras de uso general, pues las dimensiones de los peldaños, la relación entre huella y tabica, cuándo no se admite bocel, los tramos, por ejemplo, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo, las alturas máximas que puede salvar cada tramo. En la tabla 4.1 nos da, en función de los usos, las anchuras mínimas en función de las personas previstas para el número de escaleras, cómo se deben disponer y cuándo las mesetas, cambios de dirección, los pasamanos, cuándo hay que disponer pasamanos, cuándo es necesario disponer más de un pasamanos, características de los pasamanos, a qué altura tienen que estar, de las rampas, aquí se dicen cuál tiene que ser la pendiente de las rampas, las longitudes máximas, los tramos de las rampas, las mesetas, los pasamanos en las rampas, las características de los pasillos escalonados en acceso a graderías y tribunas, y acabamos con la limpieza de los acristalamientos exteriores. Repito, esto solamente para uso residencial vivienda. Y ya pasaríamos a justificar en nuestro proyecto específico pues todas esas condiciones, empezando por las condiciones para evitar el riesgo de caídas, por la resistencia al deslizamiento de suelos. De acuerdo con lo especificado en el artículo 1 de la sección 1, pues hay que prescribir unas clases mínimas de resistencia al deslizamiento en función de la ubicación. Con carácter general, todos los pavimentos del edificio en zonas secas será 1, y luego hay una serie de excepciones que vienen motivadas por la tabla correspondiente del DSU. Pues la escalera interior tendrá un grado de resistencia al deslizamiento 2, todos en general, los accesos al edificio exterior, aseos, vestuarios, cocina, y la escalera exterior una clase de resistencia al deslizamiento 3. Estas condiciones se deberán especificar en el plano de acabados. Cuando se especifique que se va a utilizar en cada una de estas zonas, pues habría que hacer en cada uno de ellos pavimento, de terrazo, lo que fuera, clase de resistencia al deslizamiento 2, 3 o 1. Para discontinuidades en los pavimentos, pues indicar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo de la sección 1, no existen discontinuidades ni perforaciones o huecos por lo que puede introducirse una esfera de 1,5 de diámetro, y que no existen escalones aislados, y por supuesto que todo esto se cumpla en el correspondiente edificio, en el correspondiente proyecto. Protección de los desniveles. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la sección 1, hay barreras de protección de 90 centímetros como mínimo, porque la diferencia de cotas es inferior a 6 metros. Las características se detallan en el plano de detalle correspondiente, es decir, en el plano de detalle o de la memoria de carpintería y de cerrajería, pues tendríamos que hacer un planito de cómo son las barandillas, y en ese plano indicar que cumplen las características respecto a altura, resistencia y características constructivas que hemos hablado anteriormente. Respecto a las escaleras de uso restringido y general, en nuestro ejemplo no existen escaleras de uso restringido y todas son de uso general. Por tanto, hay que aplicar lo establecido en el artículo 4 de la sección 1, y se puede indicar en un cuadro como este pues lo que se requiere en el DBSUA en cuanto a dimensiones de huellas, contrahuellas, relación dimensión huella tabica, anchuras mínimas útiles, y lo que se ha proyectado para ver que se cumple. En cuanto a las rampas, no existen rampas en el edificio que nosotros estamos hablando, sino habría que hacer una cosa similar o una tabla similar a la anterior. Pasillos escalonados de acceso a localidades sí que existen en la zona del salón de actos, con lo cual pues, se justifica
lo que se especifica en el DBSUA. Y en cuanto a limpieza de acristalamientos exteriores, al no tratarse de un uso de residencial de vivienda, no es de aplicación este apartado. Con lo cual, con esta memoria, más las correspondientes condiciones en los planos de acabados respecto a la resistencia de deslizamiento de suelos, en la memoria de carpintería respecto a las barreras de protección, y por supuesto que se cumpla en general todo lo establecido, daríamos por justificado la seguridad frente al riesgo de caídas.